Son las 18 horas. Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de FM Vida 92.5. Esperamos que estén pasando un día maravilloso. En nombre de todo el equipo, le damos la bienvenida a nuestro programa Jesús, Camino de Vida. Jesús, Camino de Vida. Así que acomódense y prepárense para disfrutar de una tarde llena de bendiciones. Conducción, el hermano Gastón y Viviana. Comunicate. Se falta alguma coisa, só pedir com fé, o que quiser ele tem. Você foi embora, deixando saudade. Foi e nem pra trás olhou. Fiquei te olhando, você me deixando. Seu lugar vazio deixou. Se iludiu com o mundo e foi pra longe do Pai, vivendo uma falsa alegria que te faz pensar que pode viver muito. Hola queridos amigos, qué alegría compartir con ustedes un nuevo programa en esta hermosa radio FM Vida 92.5. Aquí somos Jesús, Camino de Vida y estamos con ustedes. Aquí quien les habla, su amigo en Cristo Gastón Luti, y como siempre quien me acompaña, mi esposa Viviana Gómez. Muy pero muy buenas tardes, amados oyentes. ¿Cómo están hoy? Les doy una calurosa bienvenida al episodio número 8 de nuestro programa Jesús, Camino de Vida. Soy la hermana Viviana y estaremos juntos durante casi 2 horitas compartiendo buenos momentos, diferentes bloques, saludos especiales, alabanza y por supuesto la palabra de Dios. Así es, queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos un programa muy especial para ustedes. Vamos a comenzar con una hermosa meditación sobre la vida y las pruebas de este personaje bíblico llamado Job, uno de los hombres más justos y pacientes de la historia. ¿Qué podemos aprender de su ejemplo de fe y de integridad? Job fue un hombre que sufrió mucho, pero nunca renegó de Dios ni de su bondad. Al contrario, confió en que Dios tenía un propósito para su vida y que al final le daría la victoria. Job nos enseña a perseverar en la oración y humillarnos ante Dios y aceptar su perfecta voluntad. Luego vamos a reflexionar sobre el ejemplo de conducta que nos dejó Jesús para que lo imitemos. ¿Cómo podemos seguir sus pasos en nuestro diario vivir? Jesús es el modelo perfecto de amor, obediencia, servicio y sacrificio. Él vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida por nosotros. Jesús nos enseña a amar a Dios con todo nuestro ser y también amar al prójimo como a nosotros mismos. También nos enseña a perdonar, a ayudar, a compartir y a anunciar el Evangelio. Exactamente, luego vamos a reflexionar sobre también, aparte de la conducta que nos dejó nuestro Señor Jesús, también para terminar vamos a meditar un fragmento de la palabra de Dios que es viva y eficaz, que nos habla hoy con gran poder y amor. Vamos a leer aquel pasaje en Samuel, que es un relato de fe y de valentía de cómo Dios le dio la victoria a David sobre su gran enemigo Goliat. Vamos a leer la palabra del Señor para comenzar el programa, ¿sí? Vamos a leer Salmo 147:3, ¿qué dice? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Bueno, Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que qué hermosa esta palabra. Para empezar, nomás habla con nosotros. Dios bendiga a los oyentes. Vamos a orar para dar inicio a este programa. Así es. Invitamos también a toda la audiencia que quiera orar juntamente con nosotros para que el Señor bendiga la programación. Padre nuestro, Padre eterno que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu amor infinito, por permitirnos estar aquí en la radio una vez más. Ahora te pedimos, Señor, que tú vengas a bendecir, Señor, que nos concedas esas palabras, que las personas que están allí, tú sabes, y quieras conversar con ellos, consuela los corazones. Señor, ven a estar con nosotros, que tus palabras sean nuestras palabras. Señor, bendice la audiencia, bendice a todos los que van a estar escuchando la programación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
se acalme. 18 horas, 5 minutos. Cuide bem dessas ovelhas, dedique pouco mais. O tempo vai chegar. Se acalme. O sonho parecia estranho, mas foi Deus quem deu. Vai realizar. Se acalme. Esse gigante terrível não está no nível do grande eu sou. Ninguém poderá revogar o que o próprio Deus assinou. O trono será confiscado, não existe legado pra quem Deus rejeitou. Se acalme. Muitos irão se curvar quando você clamar e o fogo descer do céu. Com Deus temos a garantia, onde existe Elias, não tem pra Jezabel. A prova coloca o crente em sintonia com o céu. Mas se Deus fizer você assentar no trono, a glória é dele. Se hoje Deus fizer o gigante tombar, a glória é dele. Não roube a atenção, somos extensão da glória dele aqui. Se quer ver milagre, então sai de cena pra ver Deus agir. Bien, hermanos, continuamos entonces con más programación, ya siendo las 18:07 de la tarde. Queremos agradecerles por estar allí en la sintonía del otro lado. Queremos compartir nuevamente el versículo con el que abríamos la programación para los que se van sumando. Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén, gracias a Dios, ¿no es cierto? Y gracias a ustedes por acompañarnos en este día tan especial. Es un placer compartir este tiempo con todos ustedes. Esperemos que la palabra de Dios y esta que trajimos para meditar con ustedes, que vamos a hablar de Job, nos hable al corazón. Tenemos una temperatura bastante calurosa el día de hoy, de 33 grados, algo nublado, y parece que nuevamente se vienen las lluvias a partir de mañana otra vez. Dios nos guarda, ¿no es cierto?, de estas lluvias intensas que vienen, que Dios nos ayuda a pasar, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias a los oyentes del día de hoy, martes, ya casi terminando el mes de noviembre. Wow, que se va rápido el tiempo. Sí, hoy es 21 de noviembre. Precisamente, martes 21 de noviembre. Sí, acuérdense que ya las líneas están abiertas. Ustedes saben que pueden mandar sus saludos, como dijimos anteriormente, las alabanzas, saludos especiales, sí. Así que Dios bendiga a todos y vamos a comenzar. Claro que sí, para iniciar con entusiasmo, entonces vamos a escuchar una preciosa alabanza que nuestro hermano Darío nos regale, nuestro talentoso y gran operador. Así que vamos a estar escuchando una alabanza que tengan pista y ya empezamos con el segundo bloque. Breve tudo isso vai passar. Lá no paraíso você vai morar. Logo terá fim esse desgosto. Deus enxugará a lágrima do rosto. É a festa da roça 2023. Com Lucas e Moisés ao vivo. Pra todo o Brasil.
mesmo assim? Mas eu não vou me entregar. O que a gente faz? Sigo caminhando em frente. Estou feliz, estou contente, porque Jesus Cristo está vindo. É agora. Breve tudo isso vai passar. Lá no paraíso você vai morar. Logo terá fim esse desgosto. Deus enxugará a lágrima do rosto. Breve tudo isso vai passar. Lá no paraíso você vai morar. Logo terá fim esse desgosto. Deus enxugará a lágrima do rosto. Breve tudo isso vai passar. A lágrima do rosto Deus enxugará. Breve tudo isso vai passar. A lágrima do rosto Deus enxugará. Aô, povo abençoado! Boa noite, gente! 18:13. Estás escuchando FM Vida 92.5. Cuide bem dessas ovelhas. Hermanos, continuamos entonces con más programación. Damos inicio ya al segundo bloque de esta programación. Dijimos entonces que íbamos a hablar de este personaje bíblico llamado Job. Job es el protagonista del libro justamente llamado Job, narrado en el Antiguo Testamento de la Biblia. Según el relato, Job es sometido a duras pruebas establecidas por Satán con permiso de Dios para demostrar la fidelidad e integridad de Job ante Dios. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Era íntegro y recto, veneraba a Dios y evitaba el mal. Dios lo había bendecido con familia, salud y riqueza. Entonces Satanás desafió a Dios y dijo que si le daba permiso para castigar al hombre, Job se alejaría de Dios y lo maldeciría. Así que Dios permitió que Satanás atormentara a Job, pero le prohibió que le quitara la vida. Job sobrevivió a la prueba, sí, proclamando: mi Redentor vive. Incluso en medio de las acusaciones falsas de sus amigos, Job todavía alababa a Dios. Asumieron que Job estaba siendo castigado por Dios. En el lugar de dar consejos, juzgaron falsamente el corazón de Job, y eso es pecado. Solo Dios conoce el corazón por completo. Dios finalmente restauró a Job, le devolvió a Job el doble de lo que tenía antes. Dios bendijo la última parte de la vida de Job más que la primera. Esto prácticamente lo podemos encontrar narrado en Job 42:12. A través de Job aprendemos que nunca debemos rendirnos. La lealtad incondicional a Dios finalmente se ve recompensada. Siempre en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de todo lo que nos está pasando, debemos alabar a Dios. Como decía Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Wow, esta palabra está muy lindo. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Así que sí, ¿qué podemos meditar? ¿Qué podemos decir con este hombre? ¿Qué podemos aprender? Y a mí se me surge la pregunta, por ejemplo, ¿cómo podemos responder cuando vivimos momentos como Job? Cuando nosotros nos encontramos en la vida y decimos, queremos encontrar una respuesta que esté en la Biblia que justamente nos dé una salida a cada situación. Yo creo que Jesús nunca cometió ningún pecado, pero fue tentado también por el diablo y murió en la cruz por nuestros pecados. A José también le hicieron esclavo y le enviaron a prisión, aunque no hizo nada para merecerlo. También Daniel fue echado a la fosa de los leones, solo por orar a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego también fueron echados en el horno de fuego
porque se rehusaron a inclinarse ante la estatua dorada. Esteban también fue apedreado por hablarles a otros a Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir? Descubrimos el amor y el plan de Dios que Dios tiene para nosotros. Fíjense que acá hay muchos como de personajes, ¿sí? Nuestro Dios, Jesucristo, están los hermanos Pablo, Daniel, José, que fueron directamente castigados como Job, digamos, pero Job, en este caso estamos hablando de Job, pero también acá hay unos ejemplos en la Biblia que nos hablan que también pasaron pruebas muy difíciles. Entonces, ¿cómo podemos responder cuando vivimos momentos como Job? Tenemos que adorar a Dios, ¿sí? Siempre descubrir que Dios nos ama, ¿sí? Y nos llenó, dice en la Biblia, Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Claro que sí, siempre tenemos que tener en cuenta que Dios nos ama. Por ejemplo, a usted oyente también, Dios te ama mucho y Él se entristece cuando estás triste. Vivimos en un mundo de pecado donde a veces pasan cosas malas, pasan muchas cosas malas y aún así no, ponele que si nosotros no hacemos nada malo, a veces también nos pasa cosas malas como le pasó a Job. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días. La Biblia dice que Dios no nos dejará ni nos desamparará. Cuando ocurren cosas malas, debemos buscar a Jesús. Tenemos que pedirle que Él esté con nosotros y que nos dé fuerza, que nos dé ese consuelo, así como también a su tiempo Job también recibió, ¿no es cierto? Hay algo muy importante para recalcar para toda la audiencia que nos está escuchando, es la parte donde Dios permite... Satanás se fue a presentarle, dice que Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar, todo el tiempo está alrededor nuestro para hacernos perder la fe, la esperanza. Entonces dice que Satanás fue y le fue a pedir, porque él era un hombre recto, muy recto, era dadivoso, era muy rico, y fíjense que él fue a pedirle y fue permitido por Dios. A veces las luchas o las pruebas, los desiertos que pasamos, también es permitido por Dios, pero ¿qué sacamos? Una enseñanza poderosa, es que a veces nos prueba nuestra fe y debemos saber cómo estamos nosotros. Así que yo creo que hay que arraigarse en la fe que nuestro Señor Jesús, por más que pasemos tragedias, momentos difíciles, sabemos que la salida nos va a dar Dios. Exactamente, nosotros queremos invitarte que usted tome tiempo para alabar y adorar al Señor, orar diariamente. El rey David escribe, bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga. A través de la Biblia vemos cómo el pueblo de Dios adoró y Él los libró. Conforme oramos y adoramos, Dios peleará por nosotros nuestras batallas. Qué hermosa, si tenemos que meditar de este gran hombre del Señor, sufrió, padeció, pero tuvo muchas victorias. Así que bueno, quiero mandarme saludos a personas que están escuchando desde Candelaria, Magdalena, la hermana Magdalena, la hermana Elba también Rodríguez está escuchando. Mi hermano Roberto también que está escuchando, así que Dios bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando. Y vamos a leer una perlita para la hermana Elba que estaba escuchando el programa en esta tarde. Vamos a leer una perlita que dice así: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Josué 1:3. Vamos a la... Você foi embora, deixando saudade. Foi e nem pra trás olhou. Fiquei te olhando, você me deixando. Seu lugar vazio deixou. Se iludiu com o mundo e foi pra longe do Pai, vivendo uma falsa alegria que te faz pensar que pode viver. Hermano, continuamos con más programación. Continuamos entonces aquí en este segundo bloque de esta segunda temporada de Jesús Camino de Vida. Hablábamos sobre este siervo de Dios llamado Job, que vivía en la tierra de Uz. Vivía un hombre llamado Job que era íntegro y recto, veneraba a Dios y evitaba el mal. Dios les había bendecido con mucha salud y grandes riquezas y una familia tan linda, ¿no es cierto? Pero estábamos narrando que a lo largo del tiempo fue pasando diversas dificultades, luego que el enemigo haya querido tentar a Job para que él blasfeme contra Dios, pero él mantuvo su integridad. Exactamente, y en la Biblia narra que tenía 3 amigos que venían a acusarlo falsamente. ¿Qué pasa si eres acusado
falsamente como Job. Claro, por ende estábamos hablando de que nosotros en la Biblia tenemos grandes historias que nos sirven como ejemplo para hallar respuestas a nuestros problemas. Dios dejó en su palabra escrito diversas situaciones que le pasaron a seres humanos como usted y yo para que podamos hallar respuestas en los momentos difíciles en su palabra, ¿no es cierto? Entonces acá la hermana Viviana pregunta a la audiencia y pregunta para nosotros, ¿qué pasa si eres acusado falsamente así como le pasó a Job? La esposa de Job y sus amigos pensaron que él había hecho algo malo y estaba siendo castigado por Dios, pero Job no se arrepintió por algo que no hizo, más bien, ellos decían que Job no se arrepintió por algo que él hizo, más bien llevó su situación a Dios y le pidió que lo defendiera. Debemos decirle la verdad a quienes nos acusan, perdonarlos y amarlos, aun si no nos creen la primera vez. Muchas veces Dios le mostrará la verdad a quienes están a nuestro alrededor. Debemos permitir que Él sea nuestro defensor. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros no debemos ponernos a discutir con las personas que nos acusan de algo malo que nos pasa, ni intentas ponerse como juez delante de nosotros. No, dejemos que Dios sea quien nos defienda y que sea quien hable por nosotros en aquella situación. La Biblia también dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir con esto la Biblia? Que cuando alguien nos agrede, nos insulta, inventan falsos testimonios sobre nosotros no debemos ir con bibliazos o discutir o confrontar esa situación, sino más bien ir y denunciarlo a los pies de Jesús. Amén. Dios bendiga entonces, ¿no es cierto? Como decía mi esposo, más palabra para agregar, ninguna, ¿sí? Sabemos que si alguien te está haciendo mal, tenés que hacer el bien. Claro, ¿sí? Que sí. Dios dice así en su palabra, que te hace mal hacer el bien. Así que, así como Job, estos le acusaban falsamente, pero sabía Job en su integridad con Dios. Solo demanda a Dios si alguien te está haciendo algo malo, si alguien te está persiguiendo, demanda a Dios ahí. El Señor se va a encargar, no haga justicia porque hay que pagar mal por bien, dice la Biblia. A mí se me ocurre también otra pregunta, una última pregunta ya para ir desglosando este tema tan maravilloso de Job, que es, por ejemplo, ¿cómo podemos alabarle a Dios? Porque vemos que Job, él mantuvo su integridad y él así todo, como oíamos en la palabra de Dios y en la canción, en la alabanza decía, que él decía, Dios me dio, Dios me quitó, bendito sea el nombre del Señor. Él igual adoró a Dios en aquella prueba tan grande que le sobrevino. Entonces yo le pregunto a la hermana Viviana, a la audiencia, ¿cómo podemos alabarle a Dios a través del sufrimiento? Si estamos sufriendo, ¿cómo podemos aún así adorarle a Dios? El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:4, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Qué significa? Que no nos sintamos ánimos para alabar a Dios, debemos hacerlos como un acto de fe, para recalcar su punto. Pablo repite la palabra del versículo, insisto, alégrense, ¿sí? Alégrense, por más que estés pasando pruebas, luchas, dificultades, todo lo que dice la Biblia que tenemos que pasar, dice que acá Pablo recalca, dice, alégrense, ¿sí? Una sonrisa en el rostro. Las otras cosas de mandar a Dios, que Dios se va a encargar de todas las cosas. Una cosa que dice la hermana Viviana me llama la atención, que significa que aunque no sintamos ánimos para alabarle a Dios, debemos hacerlo como un acto de fe. Vemos entonces que alabarle a Dios en medio de las pruebas es como ratificar, como cimentar, poner un poco más profunda nuestra fe en el Señor y decir, Señor, aunque vengan tempestades, aunque venga vendaval, aunque se partan las paredes, no interesa, yo más confío, más prueba, más confío. Las pruebas son a veces algo que nos acerca más a Dios. Creemos que van a venir para derribarnos, pero no, transformemos eso, veámoslo de otra forma, que lo que no nos mata nos fortalece, todo obra para bien. Dios permite ciertas pruebas en nosotros para que nosotros confiemos más en Él. Sí, también la Biblia dice que podemos decirnos a nosotros mismos, a Dios, ¿no es cierto? Que alabemos a Dios, ¿sí? Y como decía mi esposa, aunque si no tenemos ánimos de hacerlo, sí, igual tenemos que hacerlo con un acto de fe, de agradecimiento al Señor. Por ejemplo, el rey David declaró en Salmo 103, versículo 1, un versículo muy conocido: bendice alma mía a Jehová,
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dios hará cosas poderosas en nuestras vidas si lo alabamos. Siempre alabarle a Dios. Alégrense, pueblo mío. Sí, por más que el mundo alrededor, si estamos mirando tiempos finales, pero hay que alegrarse y hay que agradecer a Dios por la vida, por la salud, porque andamos, caminamos, respiramos. Hay que alabarle a Dios. Siempre que Dios permite una prueba es para prepararnos para algo mejor y más grande que lo que viene, ¿no? Nunca Dios te va a quitar algo para darte algo peor, no. Siempre Dios te va a quitar algo para darte algo mucho mejor. A través de las pruebas Dios nos limpia, nos purifica. Decimos, Señor, ¿por qué tantas pruebas? Y bueno, a través de eso el Señor nos está puliendo, nos está limpiando para que resplandezcamos y demos testimonio de Jesús con más eficacia, ¿no? Cuando pasan cosas malas y usted no tiene ánimos para adorarle a Él, pídale al Espíritu Santo que te dé gracia y ayuda para adorarle en medio de la prueba. Verás a Dios moverse a tu favor conforme le alabas en todas las cosas, incluso por las cosas malas. Vamos a verle al Espíritu Santo cómo Él nos consuela, cómo Él va obrando, cómo va a dar buen testimonio de nosotros a través que nosotros le adoremos a Dios, pongamos nuestros problemas a sus pies. Así que hermano, hermana, para finalizar este bloque, por más que como decíamos, ¿no es cierto? No repetí siempre las palabras, pero sabemos que estamos pasando por diversas pruebas. La Biblia dice que Dios prueba, sí, que Dios prueba nuestra fe, que a veces estamos atribulados, cansados, pero no dejemos de alabarle a Dios en medio de todas estas adversidades. Así que le animo a la amada audiencia a alabarle, alégrense en esta tarde. Por ahí hoy estamos siempre estamos pum para arriba, pero hoy estamos, pero Dios, oren por nosotros, sí, que queremos alegrar en esta tarde junto a ustedes y tenemos un saludo hoy. Vamos a leer el primer saludo de esta tarde. Dice así: Padre de Dios, hermano, me leen un texto para mí y uno para mi mamá. Soy la joven Luján. Bendiciones. Para la joven Luján, Dios le bendiga, gracias por contactarse en esta calurosa tarde. Estamos contentos de que estén acompañándonos. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Mirá, justo un tema tocante al libro de Job 22:27 para la hermana, ¿cómo se llamaba? Luján. La hermana Luján y su familia dice, orarás a Él y Él te oirá. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Vemos acá como acá el Señor nos reafirma en cumplir los votos, ¿no? Tal vez el Señor esté conversando con nosotros y muchas otras vidas. El Señor en su palabra nos dice en el libro de Job que paguemos nuestros votos. Tal vez esa es la clave para nuestras victorias, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, vamos con más alabanzas claro que tarde, sí. Y ya venimos con más. Vamos dar a Jesus de forma diferente, vamos! 18:34. De paz, terra de esquecimento, de paz, terra onde alguém te abandonou, mas pra Deus você é lembrado e tem um grande valor. O mundo pode te julgar e todos de te esquecer, mas creia que no Lodebar você não vai morrer. O rei vai te chamar pra se assentar à mesa com ele. O rei vai te chamar pra se assentar à mesa com ele. Vai trocar suas vestes, dar um anel real e vai te devolver tudo que se perdeu. O rei vai te chamar pra se assentar na mesa com ele. Não era nada, não tinha nada, estava esquecido em meio à multidão. Todos podem te abandonar, mas em suas veias tem sangue real. O rei vai lembrar de você e todos irão contemplar, pois quem tem promessa de Deus não morre em Lodebar. Você pode mandar sua mãozinha pra cima assim. Quem tem promessa de Deus não morre de se cumprir. Mas pra Deus você é lembrado e tem um grande valor. O
se assentar na mesa com ele. Não era nada, não tinha nada, estava esquecido em meio à multidão. Todos podem te abandonar, mas em suas veias tem sangue real. O rei vai lembrar de você e todos irão contemplar, pois quem tem promessa de Deus não morre em Lodebar. O rei vai te chamar pra se assentar na mesa com ele. O rei vai te chamar pra se assentar na mesa com ele. Vai trocar suas vestes, dar um anel real e vai te devolver tudo que se perdeu. O rei vai te chamar pra se assentar na mesa com ele. O rei vai te chamar pra se assentar na mesa com ele. 18 horas, 38 minutos. Esto es Jesús Camino de Vida por los 92.5. Así que caminamos con Job, ¿sí? El tercer bloque de este programa, ¿sí? Jesús Camino de Vida, como recién dije. Dios bendiga a los oyentes que se están sumando en esta hermosa y calurosa tarde de martes. Así que bendigo a todos los que están viajando, les bendigo a los que están en la costura, los que están escuchando, los que están tomando su tereré, su matecito, ahí escuchando la radio. Dios, yo le bendigo en el nombre de Jesús a todos. Y bueno, vamos a reflexionar sobre algo importante. Esto Dios puso en nuestros corazones para compartir con ustedes. Queremos reflexionar sobre el ejemplo de la conducta que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, para que imitemos. ¿Cómo podemos seguir sus pasos en nuestro diario vivir? O sea, nuestra manera de vivir, ¿no es cierto? Jesús es nuestro modelo perfecto de amor, en obediencia, en sacrificio, en servicio. Y Él no vino para ser servido, sino para servir, y dio que su vida por nosotros. También el Señor Jesús nos enseña a amar a Dios con todo nuestro ser y también a amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo no lo vamos a amar a ustedes que están del otro lado? Tenemos que amarnos, seamos felices. Jesús nos enseña a perdonar, a ayudar, a compartir y a anunciar el Evangelio. Exactamente, vemos, hermanos, que todos tenemos personas que admiramos. Hay gente que ha logrado cosas que nosotros también queremos hacer, o gente que ha vivido con valores que queremos tener, como nuestros papás, abuelos, que muchas veces son el ejemplo perfecto de trabajo, compromiso y buena vida. Pero ninguno de los humanos es perfecto. Aunque quieran hacer lo bueno, por ser hombres, siempre van a equivocarse, siempre vamos a tener errores nosotros. Pero eso no debemos seguir, pero nosotros debemos seguir el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús. Hay alguien, como estaba diciendo anteriormente, que nunca nos va a fallar, ¿sí? Que nunca. Nosotros podemos ser faltantes, tenemos fallas, tenemos pecados por ahí, pero siempre no nos va a fallar. Este es el Hijo de Dios. Hay alguien que puede darnos la seguridad de que no nos va a fallar, y ese es el Hijo de Dios. En este segmento te mostraremos 10 características de Jesús para que veas cómo debes actuar y para agradar a Dios. Vamos a aprender juntos en esta tarde 10 cualidades, 10 características de aquella hermosa conducta que dejó el Señor Jesús como un agradable perfume, como un ejemplo a seguir. Características de Jesús. Wow, qué lindo tener características. Cada persona tenemos características diferentes, ¿no? Acá nosotros hicimos algo compartido para ustedes, que podemos mirar la vida de Jesús, ¿sí? Podemos ver, podemos leer la Biblia, y acá nosotros sacamos 10 rasgos del carácter, ¿sí? Que nos mostró como ejemplo y que somos importantes, ¿sí? Que son importantes para nosotros como hombres. Vamos a conocerlos, ¿sí? A continuación, ¿qué dice? ¿Cuál es la primera característica de Jesús? Yo creo que como primera característica que podemos destacar para imitar del Señor Jesús o meditar en esta tarde es el amor.
el amor. Vemos que Jesús dijo: amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios, y el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso es un versículo bíblico que está extraído del libro 1 de Juan 4, del versículo 7 al 8. Dios nos ama, hermanos, amigos, oyentes. Él es amor. Y Jesús es el máximo ejemplo de amor. Murió por mí, por ti, por todos nosotros, por el mundo murió. ¿Sí? El hecho que haya dado su vida por nosotros indica que no hay mayor amor en el que se encuentra en Él, ¿sí? En nuestro Jesús. En Juan 15, capítulo 15, versículo 13, ahí dice que no hay mayor amor que de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, es uno de los requisitos para poder llegar a la presencia de Dios. Wow, qué lindo, ¿eh? ¿Qué quiere decir acá? Que el Señor demanda que así como Él nos mostró, nosotros también debemos ser amorosos, imitar la conducta de Jesús. La vez pasada, en programas anteriores, hablábamos del buen samaritano, cómo hay personas a veces en la calle que la gente pasa y pasa y ninguno ayuda, que seamos nosotros como aquel buen samaritano, ayudándoles, teniéndole la mano, dale algo que nosotros tengamos y queramos compartir. Dice que la Biblia inclusive nos promete de retribución. La Biblia nos promete retribución, porque dice que el que da al pobre a Jehová presta y Él se lo volverá a devolver. Entonces ahí tenemos inclusive una promesa a través del amor. ¿Qué otras características podemos decir? El perdón. Todos sabemos que debemos perdonar a los demás cuando nos hacen daño. Ya es bastante difícil perdonar a los que amamos. Ya es bastante difícil perdonar a los que amamos, y mucho más a los que podríamos considerar a nuestros enemigos. Sin embargo, Jesús logró extender el perdón a los guardias que los crucificaban en medio del acto. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes para dividir sus vestidos. Lucas 23:34. Qué tremendo. Yo me imagino ese momento, ¿no? Si me pongo a meditar en ese momento que el Señor Jesús estaba allá en la cruz del Calvario, ya los últimos momentos de su vida, ¿no? Para entregar su vida por nosotros y decir así, ¿no es cierto? Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Ellos no conocían que al que le estaban crucificando era nuestro Señor Jesús, este Mesías maravilloso. Sí, una de las características más importantes, yo creo que el perdón es sanador. Sí, el que perdona tiene un corazón sano. A veces nosotros como personas no queremos perdonar a nuestra familia, a nuestros familiares, a nuestros padres, algo que nos cayó mal y nos hizo mal, y no queremos perdonar. Yo le digo en esta tarde, hermanos, hermanas, perdonen, ¿sí? Tengamos esta característica de Jesús, perdonen, ¿sí? Perdonémonos unos a otros, es algo maravilloso. El perdón hace milagros, ¿sí? Así como el Señor Jesús es perdón, amor, perdón, que es segunda característica. Así que les animo en esta tarde a perdonar y vamos a ser libres, ¿sí? Si tenemos ese corazón que no queremos perdonar, perdonemos, imitémonos a ese nuestro Señor Jesucristo y vamos a ser libres, vamos a sentirnos bien, a plenos, contentos, como decía la palabra, alégrense. ¿Y qué por ejemplo es perdonar? Si una persona te hizo algún daño, tú lo perdonas, le pides perdón por haberte tú enojado con él, como nos enseñó Jesús, y a partir de ahí normalizar la situación, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el perdón que quiere Jesús, que no haya interferencias en las relaciones a través de las raíces de amarguras que muchas veces están en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Nosotros perdonamos, automáticamente olvidamos como niños, ya como niños, no nos acordamos más lo que pasó y continúa la vida normalmente, es como que nada pasó. Yo creo que ese es el perdón genuino, ¿no? Exactamente. Bien, vamos con la alabanza. Sí, a la alabanza que el hermano tenga en punta y ya volvemos. 18 horas, 46 minutos. Estás escuchando FM Vida 92.5. Quando alguém sai de casa, nunca sabemos se ela vai voltar. Lembranças do que foi vivido, no pensamento sempre vai ficar. Por isso não deixe o orgulho tomar conta do seu coração. Amanhã pode não existir, o tempo não está em suas mãos. Se você ama, diga que ama. Se tem saudade,
mãos. Se você ama, diga que ama. Se tem saudade, fale a verdade. Não adianta guardar pra você. Se não fala hoje, amanhã pode se arrepender. É isso, você pode se arrepender. Diga que ama. Se você tem saudade, fale a verdade. Porque nós não podemos deixar de falar hoje, porque nós podemos sentir no nosso coração, amém? Pode se arrepender. Pode se arrepender. Não vamos nos arrepender. Estás escuchando FM Vida 92.5. 18 horas 48 minutos. En mi barca yo he viajado muchas veces, pero no me había enfrentado a lo que me enfrento hoy. La marea está alterada, no puedo continuar. Necesito quien me ayude, no puedo más. Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíliame, capitán, no me dejes naufragar. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó, el viento se ha calmado, todo cambió. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque vino mi Jesús y mi barca salvó. La experiencia que ahora tengo me ha ayudado a traspasar las barreras de este mundo y de maldad. Ahora no estoy solo, me acompaña el capitán que un día salvó mi barca del peligro y la maldad. Tengo todo de mi lado y fuerzas para luchar. Voy en busca de otros barcos que se pierden en el mar. Hay espacio suficiente, todos se podrán salvar y seguridad completa. Me acompaña el capitán. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó, el viento se ha calmado, todo cambió. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque
alegria que te faz pensar que pode viver muito bem distante. Bien, hermanos, continuamos con más programación entonces en esta calurosa tarde, ya siendo las 6:54 de la tarde. Queremos mandar un saludo a Roberto Gómez, su mamá y la tía Estela, dice que están escuchando desde allá, desde Candelaria, están en la sintonía. Entonces, no, que desde acá en Posadas están, buenísimo, ¿no? Como siempre se reúnen en Candelaria, creí que desde allá estaban escuchando, pero de paso un saludo para todos los candelarienses también. Exactamente, todos los hermanos que nos estén escuchando en esta tarde. Por tanto os digo que todo lo que orando pidieres, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos capítulo 11:24, voy a volver a leerlo. Por tanto os digo que todo lo que orando pidieres, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta dice la palabra del Señor, ¿sí? Creed y lo que recibiréis y os vendrá. Sí, Marcos capítulo 11, versículo 24. Claro, un fragmento de la palabra de Dios para los oyentes que estuvimos nombrando recién. Dice que la promesa bíblica para ustedes, que todo lo que pidieren a Dios orando, creed que lo recibiréis y los vendrá. O sea, si pedimos algo en el nombre de Jesús a Dios, creyendo realmente que vendrá, eso vendrá. Queremos salud, pidámosle a Dios en el nombre de Jesús y nos vendrá, porque es una promesa y Dios honra su palabra. También queremos mandar un saludo muy especial para el señor Mosqueda, es el supervisor general también de Mega Seguridad. Él está trabajando y está en la sintonía también mandando un mensajito. Ahora vamos a leer un fragmento de la palabra de Dios para él, a ver qué dice el Señor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Claro, vemos que por causa del pecado, ¿no? Allá en aquel tiempo de Adán y Eva, todos nosotros fuimos destituidos del reino de los cielos, pero dice la palabra de Dios que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde allá, desde el huerto del Edén, dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos del reino de Dios, ¿no es cierto? Entonces, la única forma de que nosotros podamos llegar al cielo hoy en día es a través de su Hijo Jesús. Creemos en Él, honramos lo que Jesús nos enseña y vamos a ser salvos y llegaremos a la eternidad con salvación en el cielo. Para los que se están sumando en esta tarde, recién prendieron la radio, estamos hablando de las características de Jesús, las cualidades de nuestro Señor Jesús, el carácter que tendríamos que imitar, ¿no es cierto? Y hablamos de dos cosas muy importantes, que es el amor y el perdón. Ahora vamos por la tercera característica del carácter de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es? Esta me encanta. A ver qué dice. La humildad. Parece que muchos de los líderes religiosos de aquella época, donde estaba Jesús, buscaban algo más. Ellos esperaban que el Mesías, no sé, viniese a entrar por la puerta con poder, corregir a todos los errores. Pero el mismo Jesús dice así: porque incluso el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate por muchos. En Marcos capítulo 10, versículo 45. La humildad de Jesús. Jesús es el máximo ejemplo de un líder y siervo humilde. Considera a la vez que lavó los pies sucios de sus propios discípulos, ¿no es cierto? Juan 13:5. Dice, luego echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que lo envolvía. Qué humildad de este hombre precioso, este es Padre nuestro Señor Jesús, precioso. Qué humildad. Imagínense nosotros lavándole los pies a nuestros esposos, a nuestras esposas. Imagínense. Qué humildad, no, pero fíjense que Jesús hizo eso. Antes caminaba, me acuerdo, vos lees mucho la Biblia, caminaban muchos kilómetros y realmente, imagínense los pies, por cierto, lleno de tierra, de arena, de polvo, y Jesús lo lavó a cada uno de ellos. Qué ejemplo de humildad que tenía este Señor, este precioso Jesús. Qué ejemplo vamos a tener de humildad nosotros también, hacia que ser humildes. Y vemos que nosotros tenemos que seguir ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? Tenemos que seguir el ejemplo que Jesús nos dio. Él nos mostró con su conducta cómo debemos imitarle a Él, ¿no es cierto? Podemos decir y afirmar entonces que no hay lugar para la arrogancia en un corazón comprometido con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos orar
por humildad y estar preparados para que Dios que nos moldee a la imagen de Cristo, una imagen de servidumbre hacia los demás. Me gusta esto, dice que Jesús vino a servir, no para ser servido, o sea que nosotros somos servidores de Jesús. Esa humildad que tenía nuestro Señor Jesús, esa no sé cómo decir, ese carácter tan lindo, tan humilde, ojalá nosotros podamos imitar en estos tiempos. Como decía antes, no hay lugar para la arrogancia. Dios da gracia al humilde y aborrece al soberbio. Al soberbio, exactamente. Así que seamos humildes, como este Jesús, amémonos unos a otros, perdonémonos y pasamos a la siguiente característica. La compasión, una característica también muy importante que no podemos dejar pasar en frente nuestro, que es justamente la compasión. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor, dice Mateo 9:36. Jesús está lleno de compasión por nosotros, a pesar de que no hemos hecho nada para justificarlo. Estamos indefensos, somos ovejas sin pastor. Observar esta cualidad de Jesús nos recuerda la importancia de tener compasión por las otras personas. Si Jesús fue compasivo con las demás personas que él se cruzaba, nosotros también entonces debemos ser compasivos con las personas que nos rodean, y muchas veces Dios nos pone ahí para ayudar, para que podamos ser canal de bendición. Dios quiere bendecir a las vidas y muchas veces quiere usar a nuestras vidas para bendecir a otros. Dice que la compasión es el deseo de actuar para evitar el sufrimiento de otras personas cuando se enfrenten a él. Qué lindo esto, dice, evitar el sufrimiento, tener compasión por aquel que está, tal vez está malherido, tal vez está, no sé, pasando cosas difíciles. Tenemos que tener compasión, ¿sí? Tenemos que tratar de evitar el sufrimiento, tenemos que darle una ayuda, sería así, tener compasión hacia los demás. Sabemos que nuestro Señor Jesús, lleno de compasión, por encima, yo siempre digo así, ¿no? El Señor Jesús iba caminando y se iba y encontraba tanta gente necesitada. Hay mucha necesidad ahora, hay mucha necesidad también, pero nosotros no los vemos. Pero el Señor Jesús, con ese amor, con ese lleno de amor, esa compasión por aquel prójimo que estaba tirado ahí en el suelo, no podía caminar, no veía, los ciegos, y él tenía esa compasión tan grande por aquellos, ¿sí? Y los sanaba. Wow, si nosotros tengamos eso, qué lindo sería todo, ¿no? ¿Qué tal si nosotros invitamos desde aquí a que cambiemos nuestra forma de ver las cosas y que veamos una situación de necesidad como una oportunidad de hacer un bien, una oportunidad que Dios nos está dando para ejercitarnos en la fe, una oportunidad que Dios nos da de ayudar a alguien para que el día que nos presentemos delante de Él tengamos algo, ¿no es cierto?, algún fruto para entregarle a Él, y tal vez por una pequeña acción seamos salvos, por una pequeña acción, ¿no es cierto? Dios quiere que seamos compasivos así como Jesús lo fue también. Exactamente, la compasión, yo creo que algo que nos vamos a pedir a Dios, que nos dé compasión, que nos llene de humildad también, sí, de amor y perdón, para que nosotros podamos seguir este ejemplo que es Cristo Jesús, sí, ser compasivo en estos tiempos tan difíciles. Hay muchas cosas, hay gente que se queda sin casa, hay muchas inundaciones, hay muchas cosas que están pasando en el mundo entero. Exactamente. Y alrededor nuestro también pasan cosas, y seamos compasivos y ayudemos a los demás. Póngale en su trabajo, o son un equipo de varias personas y de repente recae mucho trabajo sobre una persona, llega el horario de salir, todos salen y todos sabemos que tal vez uno se va a quedar hasta largas horas de la tarde porque tiene mucha tarea para hacer, mucho trabajo, muchas fotocopias que sacar. Seamos compañeros, pongámonos delante de él, ayudémosle para que él también pueda salir temprano y disfrutar de su familia. Ese es un ejemplo de compasión, pero así hay miles y miles y miles de ejemplos de compasión, ya sea cediendo el asiento en un colectivo, ya sea cediéndole el asiento colectivo a una persona mayor de edad, a una mujer embarazada, cediéndole nuestro lugarcito para que esa persona y esa criatura que está en el vientre puedan llegar seguro a su destino. Bien, otra de las características importantes, tenemos amor, perdón, compasión, y ahora vamos por la amabilidad. ¿Qué dice sobre la amabilidad? Yo creo que es algo muy importante.
Una imagen perfecta de la mansedumbre de Jesús es cuando anima a los niños a que se acerquen a Él. Puedo imaginarlo arrodillado en el suelo y hablando con los niños a su nivel. Jesús fue directo cuando tenía que serlo, pero tenía la habilidad de comunicarse con gentilezas. Jesús mismo dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Así es. Tenemos entonces amabilidad, ¿sí? Es una cualidad de una persona empática, ¿sí? Humilde, paciencia, generoso, ¿sí? Respetuosa, ¿sí? Eso se llama ser amable, ¿sí? Tienen muchas cualidades la amabilidad, ¿sí? Empatía significa ser simpático. Yo siempre digo, cuando vos te sonreís, cuando saludás a la gente, cuando demostrás que sos amable, ¿no es cierto? Ahí la gente muchas veces dice: ay, qué amable, porque está la luz de Cristo con nosotros. Y por ahí nosotros sonreímos y esa persona está triste y esa sonrisa, y viste, le sacamos una sonrisa, qué amable que son esas personas. Tengamos este ejemplo precioso de nuestro Señor Jesús, que estaba ahí con los niños y los discípulos decían: no, váyanse, no molesten al maestro. Pero Jesús le dijo: dejad a los niños venir a mí. Y me imagino al Señor Jesús ahí con todos los niños abrazándole, hablándole. ¡Qué lindo! Esa amabilidad vamos a pedirle a Dios. Creo que es un fruto del Espíritu Santo también, ser amable, ¿sí? Tener amabilidad, tener esta mansedumbre también. Claro, el simple hecho de dar las gracias a alguien ya te convierte en una persona amable. ¿Cuántas veces nos pasó de que mamá nos limpia la casa, que nos ayuda, nos plancha la ropa y nosotros lo tomamos como una obligación? No, digamos nosotros como hijos: gracias mamá, gracias esposa, gracias por haber hecho esto por mí. La verdad que lo valoro un montón. Eso también es ser amable. Por ejemplo, escuchar a un amigo, regar las plantas de las mamás, por ejemplo, hacer las cosas de la casa. Eso te convierte a ti como un niño amable. Estás siendo amable con tu mamá. Claro, por ejemplo, decir buenos días, ayudar a limpiar la casa, dar las gracias, compartir algo con alguien. ¿Cuántas veces la cena por ahí abunda y hay gente al lado nuestro, hermano, que padece necesidad? Nosotros poder brindarle una manito y decirle: toma de parte de Jesús, y a ella le glorificas a Dios con tu vida, ¿no? Exactamente. Son ejemplos de bondad. Sí, ejemplo de bondad, amabilidad, sí, mansedumbre también es algo muy, como digo, muy hermoso que tengamos esta amabilidad de que tenía nuestro Señor Jesús. Dice: los pacificadores, ¿saben qué significa pacificador? Los que hacen la paz. En vez de que a veces ves una pelea o ves algo que vos ves que te está por poner feo, la persona que tiene paz y va y le dice: no lo haga, eso se llama bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros no podemos meternos en una pelea, no, tenemos que tratar de tener paz y hacer que se calmen las aguas, ¿no es cierto? Cuando vemos como hijos de Dios, acá dice el Señor que somos pacificadores. Claro que sí, esa es una de las enseñanzas que Jesús llamó las bienaventuranzas, que quiere decir que delante de los ojos de Dios nosotros somos dichosos, somos bienaventurados por hacer esas cosas, y el Señor nos está observando cada vez que hay una riña y una pelea, algo. Dios nos pone ahí a veces al propósito, a ver qué hacemos nosotros, si decidimos imitarle a Dios o a quién decidimos imitar. Entonces tratemos de acordarnos cada vez que hay una situación así similar, acordémonos de ser pacificadores, como dice la palabra de Dios. Vamos a escuchar la alabanza. ¿Vale la pena ser fiel? Puede ser, para que nos pidieron los oyentes en esta tarde. Ya venimos con más Jesús, camino de vida. Pra ver Deus agir, Deus está salvando, libertando, transformando, não se expande, tudo pra glória dele. Deus está curando, batizando, assinando, já foi dado o veredito, te abençoando. Acalme o coração, você está nas mãos do Deus que vê muito além. Se falta alguma coisa, é só pedir com fé. Amén. ¿Cuántos hacen ese desafío en esta noche? Vale la pena ser fiel. Fuerzas para poder vencer.
Jesús está contigo. Él te alcanza fuerza para poder vencer. La tormenta pasará, vendrá un día nuevo. El dolor pasará, el dolor, la angustia pasará y tus luchas terminarán. Llegó tu alegría, llegó tu milagro, y no tardará. Jesús está contigo para poder vencer. Vale la pena estar muchas veces en mi vida llegaron los problemas que parecían difíciles, pero dije voy a luchar, voy a alcanzar lo que Dios me prometió. Jesús está conmigo. Cuando me siento cansado, Él lucha por mí. Los vientos pasaron, la alegría llegó y ahora yo soy un vencedor. Vale la pena ser fiel, vale la pena luchar, tu recompensa vendrá. Jesús está contigo, Él te alcanza fuerzas para poder vencer. Vale la pena, vale la pena, tu recompensa vendrá y no tardará. Jesús está contigo, Él te alcanza fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Vale la pena. Jesús está contigo, Él te alcanza fuerzas para poder vencer. Jesús está contigo,
Bien, hermanos, ya siendo las 7:15 de la tarde, continuamos entonces ya con este tercer bloque de la programación en esto que es Jesús Camino de Vida, desde la ciudad de Posadas hacia donde llegue la sintonía. En el momento que usted escuche esta programación, sea de día, tarde, noche, Dios te bendiga, Dios quiere bendecirte, usted es un escogido de Dios, Dios tiene grandes promesas con tu vida. Estábamos aquí meditando un poco sobre las cualidades y virtudes de Jesús, ¿no es cierto? Decíamos que una de las características de Jesús para imitar es el amor, el perdón, la humildad, la compasión, la amabilidad, y ahora queremos sumar otro más que ya es el quinto, ya llegando a la sexto. Exactamente, el sexto, la sexta virtud, ¿no es cierto?, que tiene Jesús, que nosotros podemos imitar para llevar una vida conforme a su palabra, ¿no? ¿Cuál es la sexta palabra entonces? La sexta palabra se llama autocontrol. El hombre significa dominio propio. El autocontrol es dominio propio. Es como una ciudad derribada y dice, el hombre sin dominio propio es como una ciudad derribada y sin murallas. Está en Proverbios capítulos 25-28. Claro, el Proverbios 25-28, ahí el escritor decía que el hombre sin dominio propio es como una ciudad derribada y sin murallas. Qué tremendo y qué contundente, ¿no? Jesús vivió una vida sin pecado, a pesar de ser tentado por el mismo Satanás. Satanás le presentó a Jesús todo lo que este mundo tiene para ofrecer en vano. Mostrar autocontrol es fácil. En el mundo dice mostrar autocontrol no es fácil. En el mundo tendréis tribulación, Jesús nos enseñaba. Pero animate, yo he vencido el mundo, Jesús dice en 16:33 de San Juan. Jesús mostró dominio propio para darnos un ejemplo de cómo podemos hacerlos. Hombres, podemos tener autocontrol. La Biblia promete que si te resiste al diablo, él huirá de ti. Está en Santiago capítulo 4, versículo 7. Y también el autocontrol consiste en gestionar nuestros sentimientos y comportamientos para controlar nuestras emociones, positivas o negativas, y así poder expresar de una manera adecuada. Eso es autocontrol. A veces es como decimos, controlamos nuestros sentimientos o emociones, ¿sí? Podemos enojarnos como podemos ser pacíficos. Entonces el autocontrol hace como que para pensar un poquito. El dominio propio es algo muy importante en la vida del cristiano. Porque si nosotros nos arrancamos como somos, como éramos antes mundanos, estábamos viviendo en aquel lugar, Dios nos sacó, nos dijo su hijo, sí, somos hijos de Dios, y por lo tanto tenemos que tener este dominio propio, autocontrol, cuando vemos situaciones que no nos agradan, ¿sí? Es como a veces tienes que tragarte, sí, ay Señor, ayúdame, por favor. Es un dominio propio, es algo, es una cualidad muy, muy linda que nosotros los cristianos también hay que practicarlo y nos va a ir bien, yo creo que sí. Exactamente, leíamos el libro de Proverbios justamente como ejemplo que dice el número 6, estábamos leyendo el contenido que dice que el hombre sin dominio propio es como una ciudad derribada y sin murallas. O sea que estamos vulnerables al enojo, si no tenemos autocontrol, estamos vulnerables a la ira, a todos frutos que están en la carne, ¿no? Que la Biblia nos dice que son frutos de la carne. Estamos sin esa protección divina si no tenemos autocontrol. Por ejemplo, tenemos que tener autocontrol cuando algo nos enfada, cuando algo nos hace enojar, nos irrita. Debemos tener autocontrol justamente para no damnificar a nadie, no lastimar el corazón de un hijo, de una esposa, no lastimar a nadie. Debemos tener ese autocontrol, aun cuando nosotros cometemos errores, las cosas no salen como queremos, se nos golpea con el martillo el dedo, debemos tener autocontrol y no estar maldiciendo ni diciendo cosas feas, sino dar gracias a Dios. Una forma de canalizar ese tema del enojo es estar orando constantemente, estar en ese espíritu de oración, de adoración. Entonces nosotros estamos fortalecidos y hay como una muralla de oración, de paz. El Espíritu Santo mora con nosotros, se halla con nosotros y tenemos paz cuando nos pasan las cosas difíciles. Exactamente. Otra de las características de nuestro Señor Jesús es la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Tener paciencia. ¿Cuánto nos cuesta
Ojo, que pedimos a Dios paciencia. La paciencia, dice la Biblia, que produce en las pruebas, produce paciencia. Dios nos prueba y a través de las pruebas nos da esa paciencia tan hermosa que el Señor Jesús tenía. Jesús nos muestra una paciencia perfecta con nosotros. Él nos muestra esta perfecta paciencia con nosotros, usando el momento y las circunstancias correctas en nuestras vidas para moldearnos. Dijimos hoy, cuando hablábamos de Job, que todo obra para bien. A menudo necesitamos mostrar más paciencia en nuestras vidas y con las personas que nos rodean. ¿Cuántas mamás hay por ahí que cuando el niño no entiende las matemáticas les agarra esa rabieta y queremos... Pero ¿cómo no entender? Seamos pacientes con los niños, seamos pacientes con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con el perro del vecino que viene a nuestro patio a hacer sus cosas. Seamos pacientes con todos, practiquemos la paciencia, la amabilidad. Es un fruto del Espíritu Santo la paciencia. Cuando estamos en esos largos desiertos, en esos momentos difíciles que no terminan más, pero seamos pacientes, vayamos con calma, entregando nuestras ansiedades a Dios y esperando en Él. Dice la palabra que el Señor Jesús esperó 30 años para comenzar su ministerio público. Wow, 30 años esperó el Señor. Ahí empezó su ministerio. Imagínense nosotros que a veces queremos todas las apuradas, no tenemos paciencia. No, vamos a pedirle a este Dios precioso. Yo creo que hoy voy a orar, Señor, dame paciencia, amor, de control. Creo que va a ser una oración para que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, a tener estas características que son muy importantes para la vida del cristiano. Claro, dice que un versículo bíblico en 1 Timoteo 1:16, pero recibí misericordia por esto, para que en mí, como el principal Jesucristo, podía mostrar su perfecta paciencia como ejemplo a los que habían de creer en Él para vida eterna. Nosotros tenemos que ser pacientes aún con nuestra salvación, día a día, esperar, preparándonos, porque tal vez se nos avasallan tantos problemas, tantas cosas, y queremos ya, Señor, llevarme ya al cielo, no quiero estar más acá. Sabemos que hay una vida mejor con Jesús, ¿no es cierto? Pero seamos pacientes. Él tiene planes que muchas veces no se cumplen de un día para el otro. Como bien decía mi esposa, Jesús, ¿cuántos años tuvo que esperar? 30 años tuvo que esperar el Señor Jesús. 30 años. Él sabía que es el Hijo de Dios, él sabía que tenía grandes cosas para hacer, promesas de milagro y grandes obras que Dios quería hacer. Seguramente él estaba ansioso para cumplir el mandato del Señor, pero tuvo que esperar el tiempo adecuado, el momento adecuado, que Dios acomode todo, hasta que Dios puso a sus enemigos bajo sus pies. También otra característica muy importante de nuestro Señor Jesús era la obediencia. Y habiendo sido hallado en forma humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Bien. La verdad que no puedo imaginar la agonía que sintió nuestro Señor Jesús, sabiendo que ibas a su camino, ¿no es cierto?, en el camino que estaba... iba sufriendo el Señor, golpeado, ¿sí? Y Él se fue a la cruz del Calvario, iba por este camino, ¿no es cierto?, al Gólgota, ¿sí? Ahí dice que nunca le pidió al Padre un camino diferente, ¿sí? Pero obedeció su voluntad, ¿sí? Muchas veces pensamos que nuestro camino es mejor, que Dios ha puesto a personas con autoridad sobre nosotros y debemos aprender una lección de Cristo al demostrar obediencia cuando se nos pide. También hay dos puntos importantes acá, que es la obediencia, que es obedecer a nuestro Padre Celestial que está en el cielo, ¿sí? Y también a la autoridad que serían nuestros pastores, nuestros hermanos que están a cargo de toda esa cosa. También hay que tener obediencia también a los padres, los niños a los padres, los hijos a los padres, nosotros a Dios primeramente. Claro que sí, mi esposa nombraba el camino del Gólgota que nuestro Señor Jesús tuvo que padecer, ¿no es cierto? La Biblia en Filipenses 2:8 dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que nos enseña Jesús aquí que nosotros tenemos que ser obedientes hasta la muerte. Si nosotros iniciamos los caminos del Señor y a último momento nos desviamos, el Señor nos pide que seamos fieles hasta la muerte. O sea que Jesús nos demanda una obediencia de principio a fin, no a mitad de camino. Corremos el riesgo de perder salvación si dejamos de obedecer a última hora, ¿no? Pero así también Dios nos perdona si a última hora nos arrepentimos. Él nos va a perdonar y vamos a hallar misericordia, dice su palabra. Exactamente, Dios es amor, ¿sí? Dice que Dios es amor. Sí, siendo las 7:24, vamos a una alabanza y volvemos y terminamos con estas dos últimas cualidades de nuestro Señor Jesús.
trono será confiscado. Não existe legado pra quem Deus rejeitou. 19 horas, 24 minutos. Estás escuchando FM Vida 92.5. Existen momentos en la vida de altos y bajos, momentos de lloros, de risas, de valles y aplausos, tiempos de ganar y también tiempos de perder. La vida una lucha constante para vivir. Existen etapas en la vida que nada te sale bien, momentos que andamos solitos en pleno desierto. Pero cuando las cosas parecen llegar a su fin, Dios habla en una brisa suave diciendo así: no temas, soy yo quien te ayudo a seguir enfrente. Yo sé que es limitado y tú no lo entiendes, pero yo nunca te dejé ni un solo momento. No temas, porque si es necesario te llevo en mis brazos. Yo tengo un cierto tiempo y se queda atrás, pero mi promesa se tiene que cumplir. Tú no vas a parar ahora, esa lucha, esa prueba marque un horario para terminar. El desierto es largo y no es para siempre, luego pasará. Y una nueva vida tú vas a vivir. Tú no vas a parar ahora, esa lucha, esa prueba marque un horario para terminar. El desierto es largo y no es para siempre, luego pasará. Y una nueva vida tú vas a vivir. Solo espera que voy a cumplir. Tú no vas a parar ahora, esa lucha, esa prueba marque un horario para terminar. El desierto es largo y no es para siempre, luego pasará. Y una nueva vida tú vas a vivir. Tú no vas a parar ahora, esa lucha, esa prueba marque un horario para terminar. El desierto es largo y no es para siempre, luego pasará. Y una nueva vida tú vas a vivir. Solo espera que voy a cumplir. 19 horas, 27 minutos. Estás escuchando FM Vida 92.5. No temas, soy yo quien te ayudo a seguir enfrente. Jesús, Yo sé que es limitado y tú no lo entiendes, pero yo nunca te dejé ni un solo momento. No temas, porque si es necesario te llevo en mis brazos. Yo tengo un cierto tiempo y se queda atrás, pero mi promesa se tiene que cumplir. Tú no vas a parar ahora, esa lucha, esa prueba marque un horario para terminar. El desierto es largo y no es para siempre, luego pasará. Y una nueva vida tú vas a vivir. Tú no vas a parar ahora, esa lucha, esa prueba marque un horario para terminar. El desierto es largo y no es para siempre, luego pasará. Y una nueva vida tú vas a vivir. Solo espera que voy a cumplir. Tú no vas a parar ahora, esa lucha, esa prueba marque un horario para terminar. El desierto es largo y no es para siempre, luego pasará. Y una nueva vida tú vas a vivir. Tú no vas a parar
10:30 de la tarde ya aquí en este último tramo ya de la programación. Nos quedan algunos minutos más de programación. Vamos a ir ya terminando con este tercer segmento en este programa Jesús Camino de Vida. Para los que se van sumando, estábamos hablando sobre las características de Jesús, las cualidades que nosotros deberíamos tener si confesamos seguir a Cristo, ¿no es cierto? Tenemos el amor, el perdón, la humildad, la amabilidad, el autocontrol, la paciencia, la obediencia. Y ahora nos quedan los últimos dos. ¿Qué tenemos más para meditar? Honestidad. Otra de las características de Jesús, sin duda, la honestidad. Jesús no solo dijo la verdad, Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. En la era de las noticias falsas, los hechos alternativos y la verdad relativa, la honestidad parece perder valor. A nadie parece importarle más la honestidad y la integridad. Estoy aquí para decir, no hay rasgo más importante para un hombre correcto que el ser honesto. Honesto, no mentir, la parte de la honestidad, ser honesto, cumplir con lo que dijiste. Sí, si vos dijiste voy a estar a las 5 ahí, estate a las 5 ahí. Estás mintiendo si no estás siendo honesto. La honestidad es algo tan hermoso, hermanos. Podemos ponerlo en práctica, ¿no? Como este mundo, este caos que está pasando, hay muchas personas que ya no están siendo honestas y muchas veces mienten. Pero vamos a pedirle a Dios que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios. Seamos honestos en este momento, honestos con el trabajo, honestos con nuestros compañeros, honestos primeramente con Dios, ¿sí? No mentirle a Dios, porque Dios conoce y nos examina nuestro corazón desde adentro. Ser honesto con tu hermano, con tu hermana, con tus tíos, tus parientes, ser honesto, porque me imagino qué ejemplo vamos a dar nosotros siendo cristianos, porque todos conocen que somos evangélicos. Allá ya nos dicen, ahí se van los evangélicos. Si nosotros no somos honestos y vamos mintiendo de un lugar a otro o de un lugar a otro y nos quedamos mal, no lo dejamos mal a nosotros, sino que le dejamos mal a Jesús. No, nosotros nos quedamos mal, queda mal Jesús y el Evangelio de Jesús. Así que vamos a ser honestos en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos, porque es algo que tenemos que reforzar en estos tiempos tan difíciles. Se supone que nosotros somos los representantes de Jesús acá en la tierra. La gente debe ver a Jesús a través de nosotros. ¿Qué ejemplos estamos dando, no? Nosotros aquí queremos nombrar algunos ejemplos también de honestidad. Queremos decir, por ejemplo, un ejemplo claro, por ejemplo, es decir y defender la verdad. Siempre hablar verdad, defender la verdad. Cuando viste algo, no cambies el testimonio. Sé lo más fiel y preciso posible. Lo que tus ojos vieron, eso da testimonio. Porque Dios también aborrece a los que falsifican testimonio, lo que dan un falso testimonio. Dios aborrece, dice su palabra. Demos buen testimonio de las cosas que pasan. Apoya la franqueza, la justicia. Evita interponer tus necesidades o intereses. Condúcete con rectitud y con honradez. Eso es algo muy importante en esta sociedad. Decíamos que pareciera que esta sociedad ya perdió X valores, pero nosotros debemos inspirar a las personas a ser honestas, que las demás personas del mundo puedan ver que en nosotros existe algo, una cualidad de Jesús, que Él era un hombre, Él es un hombre honesto, Él vive en nuestros corazones y Él anhela que seamos como Él. Jesús vive en nosotros, dice la Biblia, ¿no es cierto? También hay una parte en la Biblia, no recuerdo exactamente el versículo, pero dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Y acá estamos hablando de las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la mente de Cristo, me imagino, ¿no? Todo lo bueno, todo lo compasivo, todo lo humilde, todo lo recto, todo lo justo. Sí, imagínense. Y bueno, para terminar, vamos con... Queremos decir también que usted se limita a tener segundas intenciones con otras personas. Rehúsa de sacar ventaja de las personas, y también una parte de la honestidad es nosotros reconocer nuestros errores. Si nosotros en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestro barrio, nuestro caminar diario cometemos un error, parte del ser honesto también es reconocernos y pedir perdón. Jesús quiere que nosotros pidamos perdón, que seamos honestos, sepamos reconocer nuestros errores y también aprender de ellos. Y para todo esto, lo más importante es que el Señor Jesús nos deja a nosotros es la oración. El Señor Jesús acá en la tierra oraba mucho. Si miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo.
Exactamente, antes de ir saliendo al tema de la honestidad, tocante al tema de yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, el versículo que leíamos como puntapié de la honestidad, también parte de nuestra honestidad es decir la verdad. Si Dios nos puso en un entorno donde hay gente que no conoce a Jesús, nosotros debemos ser honestos y mostrarle el camino que les lleva a salvación. Muchas veces las personas que nos rodean están creídas que llegarán al cielo, pero nosotros tenemos que ser honestos y mostrarle el camino de la verdad, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesús en su palabra. Juan 14:6, mostremos el camino de salvación. Bien, como decíamos, en la última de las características es la oración, un compromiso, tenemos un compromiso como cristianos, como creyentes, debemos orar por todas las cosas, ¿sí? La oración es la llave de la puerta del cielo. Yo creo que la oración es algo muy importante de un cristiano. Siempre que escucho a los hermanos, siempre le escucho a los siervos de Dios que predican, dice que las personas que no oran, por ahí no luchan tanto, para las personas que oramos, luchamos más, pero es algo importante para todo cristiano, para toda persona que conoce a Jesús, la oración. El Señor creo que abre puertas con la oración, es muchas veces la oración con fe, ¿sí? Siempre con fe, la oración va acompañada de un granito de fe para que Dios haga su voluntad. Exactamente, Jesús nos enseña en Lucas 5:16 que nosotros debemos orar, pero él se retiraba, dice Lucas 5:16 la Biblia, pero él se retiraba a lugares desolados y oraba. ¿Qué quiere decir? Que él nos enseña aquí con su ejemplo que él es lindo juntarse a orar, pero también a veces hay momentos que uno tiene que apartarse a solas, buscar intimidad con el Señor. Debemos ser hombres de oración, buscar constantemente al Señor. Hombres de oración, la oración debe ser una prioridad para nosotros si queremos llevar bien a nuestras familias. Creo que la oración es muy poderosa. La oración es algo importante y es una de las características más importantes que recalcamos, como el amor. Todas las características de Jesús son buenas, son hermosas, pero sin oración y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Vemos acá, si vamos uniendo cabos como de principio a fin, ¿no? Empezábamos el programa hablando de Job, que si leemos la historia de él, una apasionante historia, dice que todos los días Job se levantaba y ofrecía sacrificios de holocausto a Dios por sus hijos, para ver si por ahí ellos no pecaron y ofendieron a Dios, dice el libro de Job, ¿no es cierto? Pero él siempre estaba ahí intercediendo, buscando en oración a Dios, y a través de su oración el enemigo no podía tocar sus bienes porque había un cerco, ¿no es cierto? El enemigo le decía a Dios que cómo le va a tocar a él si tiene un cerco. Dios sacó el cerco que tenía espiritual, ¿no es cierto, Job? Y ahí fue que el enemigo pudo entrar y maltratar a Job hasta donde Dios le permitió. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que nosotros debemos orar y pedir a Dios que haga un vallado de fuego alrededor de nuestros seres queridos, alrededor de nuestros bienes, para que el enemigo, el devorador y el maligno, la serpiente antigua, como dice la Biblia, no toque nuestros bienes, no toque nuestros hijos y no toque el plan que Dios tiene con nuestros adolescentes, con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestras madres, con nuestros seres queridos. Orémosles a Dios, pidámosle a Dios que Dios le haga un cerco como el que tenía Job a nuestras familias. Así vamos a estar protegidos y siempre cubiertos en las manos del Señor, ¿no es cierto? Dice que el que habita en la sombra del Altísimo, el que habita bajo la sombra del Altísimo, exactamente, morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que oremos a Dios, que Dios nos guarde y siempre bajo su sombra poderosa, su protección. Ese cerco de protección se logra muchas veces orando constantemente, no una vez al día nomás para cuando comemos y listo, no constantemente oremos. Por ahí estamos trabajando, pero tal vez estemos hablando con nuestros compañeros, pero nuestra mente puede estar orando constantemente a Dios, pidiéndole a Dios misericordia por nuestras vidas. Exactamente, ¿no? En la escuela, en el colegio, en el trabajo. O sea, no hay excusa para orar, no hay excusas para orar. Podemos orar en todo tiempo. Con la mente solamente una oración cortita. Son dos canales diferentes. Con nuestra voz nosotros hablamos con las personas físicas, pero con nuestra mente estamos orando a Dios constantemente, y el Señor constantemente nos está guardando, nos está mostrando las intenciones de las personas con las que vienen hacia nosotros, y Dios tiene misericordia de ellos también. Muchas veces a través de esa constante conexión con Dios, Dios nos revela cosas y nos da palabras de ánimo y de vida para las personas, porque no nos olvidemos que Dios ama a todos, no solamente a nosotros. Dios dice que en su palabra que Él vino por todos, no solamente por nosotros. Exactamente, como dice al principio, Él es el camino, la verdad y la vida. Así que vamos a orar, vamos a pedir a Dios que
que el Señor siga ungiendo, ¿no es cierto?, nuestras vidas, nuestras voces, para seguir hablando la palabra del Señor, para compartir con ustedes todo lo que nosotros por ahí hablamos o decimos. Lo hacemos para aprender juntamente con los oyentes, y bueno, siempre vamos comprometidos, siempre cada vez que hacemos un programa nos comprometemos más con nuestro Dios, porque aprendemos más y tenemos que seguir el camino correcto, obviamente. Y bueno, con esto finalizamos, ¿o no? Las características de Jesús deben representar un ejemplo para todos los cristianos. Cristo tuvo en el mundo una conducta intachable que lo llevó a hacer lo que le agrada a Dios, a pesar de las circunstancias. Si Jesús está en tu corazón, esta conducta debe reflejarse a través de ti. De hecho, se trata el cristianismo de esto, que nosotros podamos representar a Jesús aquí en la tierra, ¿no? De seguir a Cristo e intentar cada día ser mejor que Él. Qué hermoso ejemplo. Ser como Él. No, sí, claro, me equivoqué. Intentar cada día ser como Él, como Él, ¿no es cierto? Ser como Él, que la gente pueda ver en nuestras miradas a Jesús, una mirada misericordiosa, afable, amigable, que sea misericordiosa, que sea honesta, y que la gente pueda sentir en nosotros esa paz que viene a través de la oración. Bien, con eso finalizamos entonces, ¿sí? Damos por finalizado esta sección, sí, de las cualidades de Jesús. Ya venimos con más programación. Tu bondad es tan grande, Señor, que te exaltamos y te agradecemos, Jesús. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, gracias Jesús. En mi vida ha sido tan bien.
sé, yo lo he visto. Gracias, Jesús. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de ¿Usted está buscando una residencia? Se acalme, cuide bem dessas ovelhas, dedique pouco mais, o tempo vai chegar. Se acalme. Hermanos, continuamos entonces ya con el último segmento, cuarto segmento ya de la programación, ya terminando, llegando a la recta final de este octavo programa, ¿no? En esta segunda temporada de Jesús Camino de Vida. Estamos muy contentos, agradecidos, muy conformes también por la audiencia, por los mensajitos y por todo lo que el Señor fue añadiendo. Creemos que este programa ha sido de bendición, así como lo fue para nosotros. Siempre oramos y pedimos que Dios bendiga su vida. Bueno, vamos entonces a leer la palabra, ¿sí?, de Dios para terminar con esta meditación cortita para finalizar, ¿sí? Dijimos que íbamos a hablar de este joven David. Estuvimos hablando de Job, de Jesús, estuvimos hablando de varios personajes bíblicos. Ahora le toca a este pequeñito y gran siervo de Dios llamado David. Tomaremos la lectura del libro de Samuel 17:51. 17:51 dice así la palabra del Señor. Dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Qué tremendo pasaje, ¿no? Todos conocemos la historia de este joven David. Dice que él era el hermano más chico de una seguidilla de hermanos, ¿no es cierto? Luego Dios manda a su profeta a buscar en la casa. A Samuel, exactamente. Dios le mandó a aquel profeta a buscarle a David en su propia casa. Dice que en aquel momento todos los hijos de aquel siervo de Dios fueron pasando delante de Samuel, y ninguno de ellos era aquella persona a quien Dios había señalado para ungir por rey. Resulta que Samuel pregunta al papá de todos los hermanos y le dice: ¿son todos estos sus hijos o falta alguno más? Y entonces el papá de David responde y dice: aún me queda el más pequeño, que está allá en el campo cuidando las ovejas. Dice que el rey David, ya desde su niñez, él tenía un arpa, él era pastor de ovejas, literal, él tenía un rebaño de ovejas de su padre y él lo cuidaba, él pastoreaba, los miraba con esa mirada de amor, los protegía de las adversidades, protegía a las ovejas de los ataques de los leones, protegía a las ovejas del ataque de los osos. Él mismo, con sus manos y la virtud del Espíritu Santo, la virtud y la gracia y la valentía de Dios, él iba y defendía las ovejas de su padre con aquellas agallas, con aquel poder que Dios le daba en cuanto él adoraba a Dios, ¿no es cierto? Siempre vemos la historia de David, que él era un niño solitario que estaba cuidando las ovejas de su padre y de repente su vida toma un giro drástico, así extraordinario. Él ni siquiera, me imagino que habrá pensado que Dios tenía un plan tan grande y maravilloso con él, pero él se encargaba solo de adorar a Dios constantemente. Oraba y adoraba, oraba y adoraba, oraba y adoraba, sabiendo que Dios le iba a guardar y le iba a dar la valentía para defender y obedecer a su papá en el cuidado de las ovejas.
Resulta que Samuel le dice al padre de David que él no se sentaría en la mesa hasta que no venga el último hijo del padre de David, Isaí, porque él sabía que ninguno de los que habían pasado era el hijo que Dios señaló para ungir por rey. Entonces él dijo: no me voy a sentar a la mesa a comer hasta que venga aquel último pequeño, ¿no es cierto? De repente entra David y Samuel lo reconoce automáticamente, unge la cabeza de David, y después David, con el tiempo, con la paciencia que él tuvo, fue coronado como rey, ¿no es cierto? La hermana Viviana leía 1 Samuel 17:51, que dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza, y cuando sacó la espada del padino, ¿cierto? Y lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Resulta que David, luego de ser ungido, tenía la promesa de ser rey, pero pasaron los años, y hubo un pueblo enemigo del pueblo de Dios llamado los filisteos, que iban a atacar al pueblo de Israel. De repente, un día como cualquiera, ¿no es cierto?, el papá de David le envía a él que vaya a llevar provistas para sus hermanos, para que ellos coman, para fortalecerlos, porque estaban en guerra. Y de repente David ve a aquel paladín que venía hace 40 días ahí insultando al pueblo de Dios y blasfemando contra Dios, y David se enardeció y le agarró esa bronca, ¿no es cierto?, esa ira santa, y dijo: ¿quién es ese incircunciso para enfrentar a los escuadrones de Dios?, ¿no es cierto? Entonces él mismo fue y habló con el rey de aquella época y le dijo que él quería enfrentar a Goliat, pero nadie por ahí lo consideraba por su condición física, porque por ahí era chiquito. Entonces él decidió, igual de todos modos, a pesar de los prejuicios, atacar al gigante y defender al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Dice la Biblia, para ir a cortar, porque ya nos queda un poco de tiempo, que David agarró cierta cantidad de piedras y con su honda enfrentó a Goliat. Él sabía que iba a ser rey, ¿no es cierto? Pero él estaba a un paso. De la promesa del Espíritu Santo. Él estaba a un paso de recibir aquella bendición que Dios le tenía prometido aún desde su niñez. Entendemos entonces que cuando Dios quiso ascender a David y sacarlos de los campos desde donde él pastoreaba, no le mandó un descanso o un amigo para ayudarlo. Él le envió un inmenso problema, que era nada más y nada menos que Goliat. Le envió un gigante, que ese gigante estaba de pie ante David desafiándolo. Y David pudo haber pensado lo siguiente: pero Dios, me dijiste que iba a hacer grandes cosas conmigo, que ibas a mostrarme tu favor y tu gracia. Entonces vemos que David pudo haber pensado eso, pero no sabía que Dios le iba a dar la victoria en ese confrontamiento. Del otro lado de la dificultad estaba un nuevo nivel de su destino. Así que nosotros hoy te animamos que venzas esos obstáculos que estás pasando, y que nunca olvides que algunas promociones vienen a tu vida a través de la adversidad. David venció al gigante, tuvo que pasar la dificultad. El triunfo de un joven pastor de ovejas que deposita toda su confianza en el Dios de Israel. Por eso Dios lo honró, dándole la confianza de todo el pueblo y del rey Saúl. Esta épica historia demuestra que la fe y la valentía pueden superar las adversidades más grandes. David nunca perdió la confianza en Dios. De hecho, por eso fue que él decidió enfrentar a ese gigante Goliat. ¿Por qué? Porque sabía el Dios que estaba sirviendo. Si él estaba adorando a Dios, es porque Dios lo estaba bendiciendo, le estaba dando paz, quietud, calma, y él sabía que Dios mismo lo iba a defender al enfrentar su adversidad. Así que te animamos desde acá: si estás pasando un gigante como Goliat, confía en el Dios que venís orando hace años, que Dios te va a dar la victoria, y con la misma arma que el enemigo te viene a atacar, tú cortarás las cabezas de ese gigante, pisarás la cabeza de ese gigante, y vas a ser coronado con todas las promesas que Dios te prometió aún desde tu niñez. Así que Dios te bendiga. Hasta acá la reflexión. Queríamos compartir ese mensaje para darte ánimo. Estamos aquí para darte ánimo, que nos reconfortemos juntos y que sigamos en el servicio del Señor. Tal vez no vendrán días buenos, pero confiemos en Él y la victoria vendrá más adelante.
Bien, me quiero despedir de la audiencia, entonces para hasta el próximo martes, si Dios así lo permite, estaremos con ustedes nuevamente. Gracias a todos los oyentes, a los radio escucha. Esto es Jesús Camino a Vida y nos vemos el próximo martes, si así Dios lo permite. Vamos a orar entonces para dar finalización al programa. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la gracia por tu palabra. Gracias Espíritu Santo, porque sabemos que tú estuviste hablando al corazón de muchas personas, que en el horario que escuchen, sea de mañana, de tarde, de madrugada, tú puedas bendecir a tu iglesia, que estas grabaciones puedan llegar a los lugares más recónditos y que tu nombre sea glorificado y que sea de salvación para las vidas de los escuchas. Te bendecimos y te damos las gracias. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús.